Buenos días. Bien, muchachos, hoy día tenemos que trabajar algunos datos importantes, así que me gustaría que me ayuden. La semana pasada terminamos lo que era citoplasma y empezamos lo que era núcleo. ¿Se acuerdan? Sí, profesor. Ya, muy bien. Entonces, cuando hablamos de citoplasma, dijimos algunas estructuras importantes. Algo que lo diferencia de la célula procariota, por ejemplo. La célula procariota no tiene un sostén interno, no tiene citoesqueleto. La célula procariota carece de citoesqueleto. La célula eucariota sí la tiene. ¿Me podrían decir cuáles son los tres componentes que encontramos en un citoesqueleto? ¿Quién se acuerda? Microtúbulos, filamentos intermedios y microfilamentos. Muy bien, microtúbulos, filamentos intermedios y microfilamentos. Muy bien, de acuerdo. De los microtúbulos, de los filamentos intermedios y de los microfilamentos, de acuerdo. De los tres, ¿cuál de ellos forma al uso acromático? ¿Cuál de ellos forman al uso acromático? Microtúbulos. Microtúbulos, muy bien. ¿Y cuál de ellos permite la contracción muscular? Microfilamentos. Microfilamentos, excelente. ¿Y cuál de los tres ayuda a dar una mayor resistencia o consistencia a las estructuras? Filamentos intermedios. Filamentos intermedios. Entonces, como que ya nos ubicamos. Los microtúbulos, uso acromático, cilios y flagelos. Los microfilamentos permiten ¿cómo se podría decir? La contracción muscular, la formación de pseudópodos, ¿de acuerdo? Y los filamentos intermedios son los que ayudan básicamente a dar un refuerzo, le dan una consistencia. Lo encontramos debajo del núcleo, debajo de las membranas. Excelente. Ahora, el sistema endomembranoso, ¿quién lo forma? ¿La membrana? La carioteca, el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi. Muy bien, esa es la respuesta. El sistema endomembranoso, lógico, está formado por membranas, pero ¿qué estructuras forman el sistema endomembranoso? La carioteca, el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi. Excelente. Con respecto al retículo endoplasmático, ¿cuántas versiones conocemos? Dos. Rugoso Dos. ¿Cuáles y liso. son? Rugoso y liso, excelente. La diferencia es que el rugoso tiene... Gránulos. O ribosomas. ¿Pero qué son? Exacto, son ribosomas. El rugoso tiene ribosomas y el liso no tiene ribosomas. Muy bien. Por lógica, ¿para qué sirve el rugoso? Síntesis de proteínas. Ya, sintetiza proteínas, almacena proteínas y secreta proteínas. ¿De acuerdo? Sintetiza, almacena y secreta proteínas. Se acabó el asunto. Muy bien. El liso, ¿para qué servía? Elimina sustancias tóxicas que muy bien. Elimina sustancias tóxicas. Es como el basurero de la célula. Dos, participa de algo importante. Metaboliza ¿qué? Líquidos. Lípidos. Carbohidratos. Exacto. En el retículo endoplasmático liso se van a formar o destruir los lípidos y los carbohidratos. Por eso decimos metaboliza lípidos y carbohidratos. Muy bien. La pregunta es, ¿el aparato de Golgi de dónde viene? De las vacuolas, Sigue. de los citosomas. No. Lo que dijiste al principio estaba bien. Viene de las vacuolas, pero ¿de dónde? Dilo sin miedo, del retículo endoplasmático. Del retículo endoplasmático, lógico. El retículo endoplasmático, que es un conjunto de sacos membranosos, va liberando pequeñas vacuolas y esas pequeñas vacuolas se van asociando y van formando lo que nosotros conocemos como el aparato de Golgi. Una pregunta, ¿cómo se llaman los discos que van a formar en conjunto al aparato de Golgi? Cada disco, ¿qué nombre lleva? Dictiosomas. Dictiosomas, excelente. Y la unión de los dictiosomas forma al aparato de Golgi o Golgi-soma. Recuerda
que el aparato de Golgi tiene como principal función ¿qué? ¿Qué hace? Almacena, secreta. Almacena y secreta, o sea, es el centro de almacenamiento y el centro de secreción celular. Excelente, con eso ya estamos bastante. Ahora, adicionalmente, sabemos que produce ciertas estructuras para la célula. A ver, ¿qué produce? ¿Qué produce? Ayúdame. Forma membrana celular. Ya forma la membrana celular, sigue, forma la pared celular, ¿qué más? Forma a las o a los citosomas y forma a las ¿se acuerdan? ¿Vacuolas? Complétenla. Vacuolas, está bien. Citosomas, vacuolas, membrana celular y pared celular. Eso es lo que tenemos que recordar. Los citosomas son vacuolas que tienen enzimas. Los citosomas son vacuolas que tienen enzimas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos tipos de citosomas conoces? ¿Quién se acuerda? ¿Cuántos tipos de citosomas conocemos? Muchachos, ¿cuántos tipos de citosomas manejamos? 3. Tres. Lisosomas, ¿Cuáles son? enzimas y enzimas. Lisosomas, Ya, lisosomas. tiene lisosomas, hay uno, lisosomas, el otro, Peroxisoma. peroxisomas y el otro, Glioxisoma. glioxisomas. Muy bien, esos son los citosomas formados a nivel del aparato de Golgi. Creo que estamos de acuerdo hasta ahí. Ya, ahora escúchenme un minuto, por favor. Eso es la función del sistema endomembranoso. Tenemos la carioteca, el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, hablamos de organelas. ¿Quiénes son las organelas? ¿A quiénes llamamos organelas? Estructuras que tienen doble membrana. ¿Cuáles son las estructuras que tienen doble membrana? La mitocondria, los plastidios. Muy bien, las mitocondrias y los plastidios. Un dato importante. ¿Qué función cumplen las mitocondrias? Respiración celular. Respiración celular. Muy bien. La mitocondria contiene doble membrana, tiene crestas mitocondriales, tiene la matriz mitocondrial. ¿De acuerdo? Y permite la respiración celular. Los cloroplastos también. Los cloroplastos tienen doble membrana, tienen tilacoides, tienen granas y tienen el estroma. ¿Cuál es la función del cloroplasto? ¿Almacena clorofila? ¿Solamente almacenar clorofila? No. Fotosíntesis. Fotosíntesis, exacto. Básicamente tiene clorofila, o sea, acepto. Tiene como estructura dentro de su estructura la clorofila, pero su principal función es realizar la fotosíntesis. Otro dato importante, muchachos, díganme. ¿Por qué lo llamo cromoplasto? Cromoplasto. Cromo, el término cromo, ¿qué significa? Eso ya tienen que tenerlo grabado. ¿Cromosomas? ¿Qué es cromoplasto? Porque tiene cromosomas. Color. No, cromosomas no. Cromo, el término cromo sí tiene que ver también con los cromosomas, pero en este caso cromo, ¿por qué? Porque tiene Almacena Porque color. son plastos de diferentes colores. colores, porque almacena colores. El término cromo es colores. Cromoplasto es un plasto con colores diferentes del verde. Colores diferentes del verde. A ver si recuerdan, ¿cómo se llama el color rojo? Licopeno. Muy bien, ¿cómo se llama el color amarillo? Santófila. Taxofilia. El anaranjado, santófila, el anaranjado. Caróteno. Caroteno, de acuerdo. El azul. Antocianina. Antocianina, punto. Ya tienen el dato, ya tienen un dato por ahí. Entonces ya estamos manejando esto. ¿Y qué es un leucoplasto? ¿Por qué lo llamo leucoplasto? Almacena sustancias. Almacena sustancias orgánicas. Almacena sustancias orgánicas. ¿De acuerdo? Y esto de almacenar sustancias orgánicas, ¿de acuerdo? ¿Qué tipo de sustancias puede almacenar? Almidón. Almidón, muy bien. ¿Qué más? Aceites y proteínas. Aceites y Proteínas. proteínas, muy bien. Aceites y proteínas. Eso es lo más importante, ¿de acuerdo? Entonces, ya sabemos que dentro de estas estructuras vamos a encontrar moléculas orgánicas.
no vamos a encontrar colores ni ningún otro tipo de estructura, solamente moléculas orgánicas. Creo que sí lo podemos entender hasta ahí. Muy bien, muchachos. Entonces, ahora, sigamos. Dentro de lo que es básicamente las estructuras de la célula, ya hablamos de las organelas. Ahora, los citosomas. Díganme, ¿cuántos tipos de lisosomas conocen? Dos. Dos, ¿cuáles son? Primarios y secundarios. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre el primario y el secundario? ¿Cuál es la diferencia? Heterofagia y el otro autofagia. No, mentira, me estás mintiendo, no es así. ¿Cuál es la diferencia entre un lisosoma primario y un lisosoma Primario secundario? es cuando está libre y secundario es cuando se asocia a las vacuolas y se destruye. Muy bien, esa es la respuesta correcta, ¿de acuerdo? El lisosoma primario es cuando está libre, recién formado y no se ha unido a nada. El lisosoma secundario es cuando se une a las vacuolas para producir o autofagia o digestión, o cuando se encarga de destruir o producir algún tipo de digestión a nivel de las endovacuolas que también se han producido por endocitosis. Bien, esa es la respuesta, ¿de acuerdo? Entonces, primario cuando está libre y secundario cuando está asociado ya a una vacuola para cumplir su función. Se acabó el asunto. Excelente. ¿Cuál es la función del peroxisoma? ¿Ves que sirve estos repacitos? Exacto, sirve estos repacitos para aclarar puntos, porque por ejemplo ahí lo que me dijeron que era para la autofagia, ya ahora ya se entiende cuál es la función. Muy bien, lo que dijiste excelente, peroxisoma se encarga de destruir al agua oxigenada, descompone al agua oxigenada, liberando oxígeno y agua. ¿Ustedes alguna vez han agregado una gota de agua oxigenada a una herida? ¿Nunca han hecho el proceso de curar una herida con agua oxigenada? Sí. ¿Qué pasa? Sí. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Qué pasa? Sale espuma. Sale como espumita. No es espuma, burbujea. Salen burbujas. Salen burbujas. ¿Y esas burbujas de qué son? ¿Qué serán esas burbujas? Esas burbujas son oxígeno. Son oxígeno. Esas burbujas son oxígeno. ¿De acuerdo? Lo que hacen es romper al agua oxigenada y liberar oxígeno. Y el oxígeno sale en forma de burbujas. Esa es una forma de ver cómo funciona. O sea, tú le agregas una gota de agua oxigenada a tu tejido. Estas células que tenemos en la piel o en cualquier parte del cuerpo tienen peroxisomas e inmediatamente descomponen al agua oxigenada en oxígeno y agua. Esa es la función del peroxisoma. Lo encuentras tanto en músculo, en hígado, en la mayoría de tus células y en células vegetales también, principalmente a nivel de semillas. Lo encuentras en grandes cantidades. Muy bien. ¿Se acuerdan cuál era la función del glioxisoma? ¿Para qué servía el glioxisoma, muchachos? A ver, ¿quién me ayuda? Carbohidratos. Ah, ¿qué hace? Lípidos a carbohidratos, ¿pero qué hace? Los convierte. Los convierte, no te olvides esa palabrita. Convierte lípidos a carbohidratos. Excelente. Convierte lípidos a carbohidratos. ¿Y para qué servirá esto? ¿Cuál es la función de convertir lípidos a carbohidratos en un vegetal? ¿Para darle energía para qué? La producción, para que crezca. Ah, muy bien. ¿Y cómo se llamará eso si se ve a nivel de una semilla? Germinación. Exacto. Entonces la palabra exacta sería germinación. Le brinda energía para la germinación. Creo que ahora sí. Ya vamos ubicándonos, ya nos estamos ordenando. Muy bien, muchachos. Ahora me voy a la última parte de lo que vimos la semana pasada. Hablamos de los citosomas. No, organoides, perdón. Hablamos de los organoides, que son estructuras que parecen organelas, pero no son organelas. Parecen, pero no son. Por ejemplo, tenemos a los ribosomas. Los ribosomas, díganme, ¿dónde se forman los ribosomas? Las proteínas. ¿Dónde? No, ¿dónde se forma el ribosoma? No te he dicho para qué sirve. Nucleolo. Nucleolo, excelente, nucleolo. ¿De qué está hecho el ribosoma? Estructuralmente, en términos químicos, ¿de qué está hecho el ribosoma? ARN y proteínas, excelente. ARN y proteínas. ¿Cuántas subunidades tiene? Menor y mayor. Menor y mayor, o sea, dos, menor y mayor. Muy bien. ¿Tiene o no tiene membranas? Carecen de membrana. Carecen de membranas, muy bien. Excelente, no tienen membranas. Excelente, muy bien. ¿Cuál es la función de un ribosoma? La síntesis de proteínas. Síntesis de proteínas, se acabó el asunto. Ahora, ¿dónde puedo encontrar un ribosoma? A ver si lo puedes ubicar.
¿dónde hay ribosomas? Unidos la a célula. la carioteca. Ya, unidos a la carioteca, va uno. ¿Dónde más? En el retículo. En el retículo En el endoplasmático. retículo endoplasmático. Endoplasmático. ¿Qué tipo de retículo endoplasmático? Rugoso. Rugoso, muy bien. ¿Y dónde más puedo encontrar ribosomas? Pared Citoplasma. celular. No, en la pared no. ¿Dónde más puedo encontrar ribosomas? Ya me dijeron que está en la carioteca o membrana nuclear. Ya me dijeron que está asociado al retículo endoplasmático rugoso. ¿Dónde más? Mitocondria. Ya, sí, sí, muy bien. Dentro de las mitocondrias también hay ribosomas. ¿Dónde más? Una organela que se parece a la mitocondria. Cloroplastos. Cloroplastos también tienen sus propios ribosomas, también puedo encontrar ribosomas. Y falta un lugar que es, bueno, es lógico, pero no lo dice. ¿Dónde más puedo encontrar ribosomas? Citoplasma. Citoplasma, muy bien. Lo encuentro libre en el citoplasma. No en el aparato de Golgi, pero lo encuentro libre en el citoplasma. Creo que sí. Entonces, mira, ahora, hay algo que de repente algunos sí se han dado cuenta. El ribosoma, a ver, yo te voy a dar tres términos. Ribosoma, célula procariota y célula eucariota. ¿Qué podrías decirme tú con esas tres palabras? Que pertenece tanto a célula eucariota como procariota. Ah, muy bien, muy bien. Ese es un buen dato. Significa que es la única organela común que vamos a encontrar entre células procariotas y células eucariotas. Muy buen dato, ¿de acuerdo? Muy buen dato. Y además, díganme algo. ¿Cómo diferencio a los ribosomas procariotas de los eucariotas? Por el sedimento. Por el sedimento, no es directamente así. Por Lo su que estás peso. diciendo, por el peso. O sea, lo que tú me dijiste de sedimento, tienes que decirme que es la medida o el peso que le vamos a dar, por el peso que tienen en realidad. O sea, el peso lo medimos en sedimentos, ¿de acuerdo? 30S, 50S, 70S, 80S. Eso es lo que habíamos comentado esa vez. Y ese significa sedimento. Ese es el sedimento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por el peso en sedimentos de los ribosomas. ¿Quién tiene ribosomas más grandes? Eucariota. Eucariotas. Y los procariotas lo tienen un poco más pequeño. Se acabó el asunto. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, díganme qué es el centriolo. ¿A qué llamamos Son centriolo? formaciones Gelatina de proteínas. cilíndricas huecas. ¿Ya? Son cilindros huecos formados ¿por qué? Gelatina de Por proteínas. centriolos. Por 9 tripletes ¿de qué? Microtúbulos. Exacto. Los centriolos son los cilindros huecos formados por 9 tripletes de microtúbulos. Estos centriolos están rodeados de una gelatina de proteína que lo llamamos centrósfera, y la unión de la centrósfera con el centriolo forman el centrosoma. ¿Ya ubicaron el asunto? ¿Se ubicaron? Entonces, el centrosoma tiene una gelatina de proteína que rodea a 2 cilindros huecos. Estos 2 cilindros huecos están formados por 9 tripletes de microtúbulos. Esa es la característica del centriolo. Una pregunta más. ¿Para qué servía el centriolo? Movimiento de Uso cromático. ribosomas, forman uso cromático. Forman el uso acromático, ¿de acuerdo? El movimiento de los ribosomas no lo entendí muy bien, porque hasta ahora no te lo había dicho. Pero lo que sí sabemos es que se encarga de formar el uso acromático y permite el movimiento a través de los cilios y los flagelos, porque forma cilios y flagelos en la célula eucariota, ¿de acuerdo? Permite el movimiento de cilios y flagelos y permite la formación del uso acromático. Se acabó. Eso es lo que habíamos conversado de citoplasma. Ahora me voy directamente al núcleo. Hablamos de núcleo la semana pasada. Hablamos de núcleo. El núcleo tiene carioteca, tiene cariolinfa, tiene nucleolo y tiene cromatina. ¿De acuerdo? Hablamos de los tres primeros. ¿Qué encontramos en una carioteca, muchachos? Lámina nuclear. Díganme las características de la carioteca. Porosidad. De doble membrana. Ya tiene doble membrana. Sigue. Presenta poros. Presenta poros. ¿Y qué encontramos en esa membrana? Ya, la lámina nuclear, que es la que ayuda a darle una mayor fuerza.
Ya, ahora díganme, muchachos, ¿qué es lo que caracteriza o qué es lo único que vamos a encontrar a nivel de la carioteca? ¿El complejo de quién? El complejo del... ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? El complejo del... Poro. Del poro, muy bien. ¿De qué está hecho el complejo del poro? ¿De qué está hecho el complejo del poro? ¿Se acuerdan? Está hecho del poro, está hecho del poro, está hecho de un anillo, el anillo del poro, que son 8 proteínas que forman un anillo. Y la unión del poro más el anillo del poro forma el complejo del poro. Eso es lo que habíamos conversado con ustedes cuando hablamos de membrana nuclear. Es lo único que quiero que recuerden. Doble membrana, hay un espacio perinuclear y la lámina nuclear. Y en la membrana están los poros, que tiene el poro y el anillo del poro, que forma el complejo del poro. Punto. Se acabó hasta ahí. Muy bien. Después hablamos del nucleolo, que es una estructura que se forma en el RON. ¿Qué es el RON? La región organizadora nucleolar que se localiza en una parte del cromosoma. Este RON se abre y forma al nucleolo. El nucleolo en una parte tiene ADN, ARN y proteínas. Luego tiene unos corpúsculos, que son los corpúsculos que forman a los ribosomas. Y luego tiene también ribosomas ya formados. O sea, el nucleolo se encarga de dar origen a las estructuras de los ribosomas y forma a los ribosomas. Y hablamos de la cariolinfa o jugo nuclear, que es el mismo citoplasma que ha entrado por los poros y que básicamente lo encontramos dentro del núcleo, nada más. Después empezamos a hablar acerca de la cromatina, ¿de acuerdo? Y creo que avanzamos algunas cosas, pero de todas maneras he considerado acá algo de cromatina para que ustedes lo recuerden. La cromatina es el verdadero material genético de la célula. La cromatina en la célula eucariota está formada por ADN más proteínas llamadas histonas. En realidad, la definición debería decir, es ADN más proteínas, 2 tipos de proteínas, histonas y no histonas. Las no histonas son las proteínas más pequeñas y generalmente no las consideran, pero las histonas son las proteínas más grandes y son las más importantes en este caso. Muy bien, ahora, esta cromatina está dispersa durante la interfase, pero luego se condensa formando a los cromosomas durante la división celular. Para que la cromatina se localice dentro del núcleo, tiene que estar empaquetada. Y este empaquetamiento o esta unidad básica de empaquetamiento lo llamamos nucleosoma. El nucleosoma está formado básicamente por un pedazo de ADN. Este pedazo de ADN mide 200 pares de bases nitrogenadas. El pedazo o la longitud del ADN mide 200 pares de bases nitrogenadas. Un minuto, muchachos, un minutito. Bien, muchachos, disculpe. Entonces, como les decía, el nucleosoma está formado por un pedazo de ADN, que mide 200 pares de bases nitrogenadas. 200 pares de bases nitrogenadas, ¿de acuerdo? Ahora, ¿sí entienden eso de pares de bases nitrogenadas, cierto? Adenina, timina, citosina, guanina, ¿de acuerdo? Adenina, timina es un par, citosina, guanina es otro par. Entonces, alucínate que en tu ADN tienes pues 200 pares de esas bases nitrogenadas. Bien, ese es un dato. Ahora, de ese segmento, de ese pedazo de ADN que mide 200 pares de bases nitrogenadas, 140 pares de bases se envuelven en un octámero de histonas. Octámero, o sea, 8 histonas, ¿de acuerdo? Y las otras 60 pares de bases forman el ADN linker o ADN ligador, como lo están viendo en el esquema, ¿de acuerdo? Los 140 pares de bases se empaquetan en ese octámero de histonas con 8 histonas y el otro pedazo que mide 60 va a estar asociado a la histona 1 y forma el ADN linker o ligador. A todo eso lo llamamos nucleosoma. Perdón, lo llamamos nucleosoma. Ahora, dentro de el nucleosoma, o sea, dentro de la estructura del paquete de nucleosoma, estamos hablando de las histonas. Las histonas son de 4 tipos. El octámero tiene 4 tipos. La H2A, la H2B,
la H3 y la H4. Entonces, si estamos hablando de octómeros y son 8, ¿de acuerdo? Entonces, y solamente hay 4 tipos, entonces se supone que cada una viene duplicada. Y como estás viendo en el esquema, hay 2 H2A, 2 H2B, 2 H3 y 2 H4. Esas son básicamente la estructura. Ahora, estas proteínas, que son histonas, tienen una particularidad, tienen una alta concentración de lisina y arginina. ¿De acuerdo? Una alta concentración de lisina y arginina. Y hay una relación que se han buscado entre ellas. Lo que se sabe es que mientras mantenga la relación, mientras mantenga una relación alta, es la histona que menos ha cambiado o que menos ha evolucionado. Y la que tiene una mayor, se podría decir, por ejemplo, en este caso, la histona 3 y la histona 4, la relación que existe entre ellas es muy poquita, 0.72, 0.79. Y se supone que son las histonas más estables. En cambio, la histona 1 es la que más ha cambiado, más ha variado, porque tiene una relación mayor. Esto es un dato que sirve para conceptos de evolución. A ustedes, ahorita, a este nivel, en el nivel de examen, les piden que sepan que las histonas son proteínas básicas, que forman el nucleosoma, que se encuentran en pares y que tienen una alta concentración de lisina y arginina, punto. Que el nucleosoma está formado por 8 histonas, H2A, H2B, H3, H4, y que el ADN ligador tiene a la histona 1, punto. Es lo único que tienen que recordar y es lo que necesito que ustedes manejen, ¿de acuerdo? Lo otro ya es una parte más adelantada, que no lo van a necesitar en este momento y sería hacerse bolas por gusto, pero de todas maneras ya les comenté, tiene algo que ver con la evolución. Ahora, la cromatina como material genético, lo están viendo allí, están viendo al ADN que se está uniendo a las proteínas, se está formando los nucleosomas, y estas van a formar fibras que van a estar dentro del núcleo. Ya, esta cromatina se tiñe con colores básicos, ¿de acuerdo? Y por eso presentamos 2 tipos de cromatina, la eucromatina que está dispersa y la heterocromatina que está condensada. Esta eucromatina que está totalmente dispersa y que se tiñe con colores claros, tiene genes activos, tiene los genes activos, ¿de acuerdo? Por eso la llamamos eucromatina, verdadera cromatina. En cambio, la heterocromatina no. La heterocromatina es una cromatina condensada, grumosa, que es como si se hubiera precipitado, toma un color más oscuro y tiene genes inactivos. Tiene genes inactivos, ¿de acuerdo? Ahora, te doy un dato, que esto te puede ayudar en cierto modo a entender ciertas cosas. Bueno, se está cambiando un poquito el concepto de esta heterocromatina. La heterocromatina se pensaba que era una heterocromatina sin función, que estaba dentro del núcleo y que básicamente ya había perdido su función y estaba formando parte de la estructura del núcleo en la cromatina. Pero investigaciones recientes están diciendo que en realidad la que controla toda la función de la célula es la heterocromatina. ¿Por qué? Porque esta heterocromatina tiene la capacidad de prender y apagar genes. Prender y apagar genes. Y conforme la vida celular va aumentando o va moviéndose, hay genes que se encienden y hay genes que se apagan. Entonces, esta heterocromatina va a ir apagando genes y prendiendo genes para que la célula pase por las diferentes etapas de tu vida o las diferentes etapas de tu desarrollo. Hay investigaciones actualmente que están tratando de desbloquear a esta heterocromatina. El proceso es que, o la idea es que si tú desbloqueas a esta heterocromatina, vas a permitir que la célula recupere funciones que ya perdió, que básicamente perdió. Entonces, imagínate tú una célula que ya estaba envejeciendo y que tú puedas volver a recuperar sus funciones, la célula vuelve a tomar básicamente la función normal y sería pues recuperar una gran cantidad de funciones. En otras palabras, así hablando en términos muy acelerados, es como si estaríamos buscando la eterna juventud. Nadie se moriría porque las células podrían recuperarse constantemente. Incluso las neuronas que perdieron esa capacidad podrían volver a hacerlo. Hay trabajos acerca de esto, hay trabajos muy interesantes que hablan acerca de la ingeniería genética de la manipulación de esta heterocromatina y a dónde nos llevaría, a la inmortalidad en cierto modo. Y eso es lo que se está buscando a nivel del ADN. ¿De acuerdo? Claro, imagínate, recuperar todas esas cosas, o sea, es una recuperación completa. Y entonces el individuo o la persona podría recuperar funciones vitales que estaría perdiendo, que justamente se da
por el bloqueo de ciertos genes. En cierto modo, porque hay teorías que plantean que si nosotros podríamos controlar la función completa del ADN, ¿de acuerdo? Sería pues interesantísimo. Pero eso es básicamente ingeniería, manipulación genética, y se está haciendo una gran cantidad de trabajos a ese nivel. Ya volaron un minuto, ahora aterricen y continúen conmigo, ¿de acuerdo? Por eso les digo, es interesante hablar de esto, pero hay que poner los pies en la tierra. Todavía ustedes están postulando. Ya cuando estén en la universidad, vuelen todo lo que quieran, porque si van a hacer algo de eso y estudiar algo de eso, allí pueden volar y hacer lo que quieran, pero ahorita vamos con paciencia. La eucromatina es la más abundante y se encuentra totalmente en estado descondensado o libre dentro del núcleo, pero la heterocromatina no. La heterocromatina aparece condensada y formando grupos, ¿de acuerdo? Hay dos tipos de heterocromatina. Hay dos tipos, la constitutiva y la facultativa. La constitutiva es la que se encuentra formando parte de los cromosomas. Es la que ayuda al empaquetamiento de los cromosomas. En cambio, la facultativa es la que la célula condensa porque necesita condensarla. Es un proceso fisiológico, normal, porque si la cromatina se mantiene activa, ¿de acuerdo? Puede producir funciones totalmente contradictorias, y eso es lo que podría generar pues un choque en funciones y la célula se deteriora. Entonces, esta heterocromatina facultativa, ¿de acuerdo? Tiene la particularidad de presentarse condensada, totalmente condensada, y justamente Barr y sus colaboradores descubrieron esta heterocromatina facultativa, ¿de acuerdo? Y la descubrieron en los núcleos de las células de mujeres humanas. En los núcleos de las células de mujeres humanas. Entonces dijeron, ¿pero qué es? ¿Por qué se presenta esto? Cuando empezaron las investigaciones se dieron cuenta de que en las mujeres hay 2 cromosomas sexuales X, ¿de acuerdo? Entonces la característica es, estos 2 cromosomas sexuales X no pueden funcionar iguales, porque los dos estarían causando de repente una contradicción en su función. Entonces, para evitar eso, lo que hace la célula es bloquear a un cromosoma. Lo bloquea, lo condensa y lo coloca bien condensado, pegado a la membrana del núcleo, bloqueando su función. Por eso es que solamente los observamos en las mujeres, ¿de acuerdo? Y ese corpúsculo lo llamamos corpúsculo de Barr, el famoso corpúsculo de Barr o cromatina sexual. ¿De acuerdo? Corpúsculo de Barr o cromatina sexual. Solamente se observa a nivel de los núcleos de mujeres, no en los varones. Y lo ven de esa manera. Mira, ahí está el núcleo de mujer y el núcleo de varón y se ve el corpúsculo de Barr. Muy bien, ahí lo tienen, ¿de acuerdo? Este corpúsculo de Barr es justamente la evidencia de que hay un cromosoma totalmente condensado. Es la evidencia de que hay un cromosoma condensado. Bueno, no en la antigüedad, hasta hace un poco tiempo, ¿de acuerdo? Hasta hace un poco tiempo, lo que pasaba para poder diagnosticar algún tipo de alteración cromosómica en el individuo, se buscaba cromatina sexual. Sí, en este caso sí, ¿de acuerdo? En este caso, el que determina el sexo del bebé es el hombre, no es la mujer. La mujer solamente aporta el cromosoma X. El hombre aporta 2 tipos de espermatozoides, el X y el Y. ¿De acuerdo? Entonces, el que determina el sexo en la familia es el hombre, no es la mujer. Ahora, como les decía, esta cromatina sexual o corpúsculo de Barr, ¿de acuerdo? No solamente nos permite eso, identificar la presencia de un cromosoma adicional. Y como lo mencionaron por ahí, el síndrome de Klinefelter lo tiene. El síndrome de Klinefelter lo tiene. ¿De acuerdo? Entonces, un hombre Klinefelter es un XXY. Entonces, uno de sus X se condensa y cuando le hacen la prueba es un hombre con corpúsculo de Barr, que normalmente el hombre no lo debe tener, pero tiene corpúsculo de Barr. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una particularidad. Entonces, ya saben lo que es la cromatina. Ahora, datos adicionales. Escuchen esto. En 1841, los cromosomas fueron descubiertos por Carl Willmann y von Nageli. En 1869, Friedrich Miescher descubre el ADN, o lo llamó nucleína. En 1889, Waldeyer
le dio el nombre de cromosomas, que significa cuerpo coloreado en idioma griego. Es que él justamente, Waldeyer, fue el que vio a los cromosomas. Él vio cómo estos cuerpos iban tomando forma, iban tomando color durante el desarrollo de la mitosis. Él no sabía que era mitosis, porque la mitosis se descubrió después, pero logra ver a los cromosomas y le da el nombre de cuerpos coloreados, cromosomas. En 1910, Thomas Hunt Morgan describió que son los portadores de los genes. O sea, Morgan trabajó después de Mendel, leyó los trabajos de Mendel y se preguntaba, ¿cómo hacían para que estos factores pasen de un individuo a otro? ¿Cómo hacían? Entonces, ahí tienes a Thomas Hunt Morgan describiendo que los genes estaban siendo transportados por los cromosomas, ¿de acuerdo? En 1943, Oswald Avery, McLeod, McCarthy descubren que el ADN es el material hereditario y en 1953 Watson y Crick descubren la estructura del ADN. Entonces, es más o menos una forma como entender cómo se fueron descubriendo los cromosomas. Ahora, ¿qué son los cromosomas? Los cromosomas son las estructuras producidas por la condensación de la cromatina. Condensación de la cromatina. ¿De acuerdo? O sea, ya sabemos que la cromatina, esta cromatina se va condensando y va formando a los cromosomas. ¿Cómo se condensa? Aquí lo tienes. Este es el punto. Esta es la forma como se condensa. Y traten de recordarlo, por favor, porque esto sí están preguntando actualmente. Mira, empezamos de arriba. Tú tienes el ADN. El ADN, mira bien, el ADN, ¿de acuerdo? Se une a las proteínas histonas y forma a los nucleosomas. Los nucleosomas se unen entre sí formando a los solenoides. Los solenoides se siguen uniendo formando a los loops o bucles. Y estos loops o bucles se siguen uniendo formando la superhélice. Y la superhélice se sigue condensando formando a los cromosomas. Formando a los cromosomas. O sea, dicen que mientras tengas el ADN, al nucleosoma, al solenoide y a los loops o bucles, estamos todavía hablando de una interfase. Pero cuando ya ves a la superhélice, ya entraste a la mitosis, estás condensando al cromosoma y estás formando ya un cromosoma completo. ¿Me entiendes? Entonces, esas son las etapas de la condensación. Tienes al ADN, se une a las histonas, forma el nucleosoma, los nucleosomas forman los solenoides forman los loops o bucles, y los loops o bucles forman la superhélice y luego a los cromosomas. Aquí lo tenemos también de esta forma. ¿De acuerdo? Aquí lo están viendo. Ves al ADN formando ese nucleosoma que lo llamaríamos collar de perlas. El collar de perlas se va asociando, formando a los solenoides, luego forman los bucles y luego ya forman la superhélice a los cromosomas. Un dato importante. Nosotros en nuestro cuerpo tenemos dos tipos de cromosomas. Los cromosomas filamentosos o lineales, que los encontramos a nivel del núcleo, y los cromosomas circulares, que están dentro de las mitocondrias. Tenemos dos tipos de cromosomas. Eso sí, grábenselo definitivamente. Los cromosomas que están dentro del núcleo y los cromosomas que están dentro de la mitocondria. En términos de genética, los dos llevan genes e incluso hay genes en la mitocondria que causan enfermedades en el humano. Eso lo vamos a ver cuando veamos genética. Pero entiéndanlo, hay dos tipos de cromosomas. Cromosomas largos y filamentosos. Bueno, no largos y filamentosos, no son cromosomas que tienen una estructura así larga, que son los cromosomas normales que nosotros conocemos, que salen del núcleo, que están en el núcleo. Y los cromosomas circulares que están en la mitocondria. Muy bien. ¿Cuáles son las partes de un cromosoma? Por favor, miren acá. Un cromosoma está formado por una cromátida. En este caso, tú estás viendo un cromosoma metafásico que tiene dos cromátidas. Un cromosoma metafásico que tiene dos cromátidas. Bien, observa bien, por favor. Este cromosoma metafásico son dos cromosomas unidos. Entonces, para entender qué es un cromosoma, solamente mira lo que está básicamente diferenciado por el recuadro, ese recuadro. Ese recuadro se le llama cromátida. Esa es la famosa cromátida. Esta cromátida tiene dos brazos, el brazo superior y el brazo inferior, y están unidos por un adelgazamiento que se le llama centrómero. Y en el centrómero está el cinetocoro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, un cromosoma está formado por una cromátida. Una cromátida tiene dos brazos.
el brazo superior y el brazo inferior. Brazo superior y brazo inferior. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, estos dos brazos están unidos por una parte central que se le llama centrómero, que es un adelgazamiento. Y en el centrómero hay unas proteínas que se le llaman cinetocoros. ¿Para qué sirven los cinetocoros? Para que el cromosoma se una a las fibras del uso acromático. Para eso sirve. Entonces, mira, cromátida, brazo superior, brazo inferior, centrómero y cinetocoro. Lo puedes ver acá mejor. También lo tenemos acá en este esquema, ¿de acuerdo? Míralo. Tienes el brazo corto, el brazo largo, el centrómero y el cinetocoro. Brazo corto, brazo largo, centrómero y cinetocoro. Ahora, escúchame. Al brazo corto o al brazo superior lo llaman P y al brazo inferior lo llaman Q. Entonces, P y Q. P y Q. ¿De acuerdo? Ya te dije que el centrómero es el adelgazamiento o lo llaman también constricción primaria. Y al cinetocoro es una proteína que le sirve para unirse al uso acromático. Punto. Ahora, el cromosoma, algunos cromosomas, presentan un adelgazamiento llamado constricción secundaria. La constricción secundaria. Esta constricción secundaria puede generar un satélite. Y hay cromosomas que tienen satélites. ¿De acuerdo? Satélites. Ahora, escúchame. A los extremos de los cromosomas los llaman telómeros. Telómero en biología significa extremo. Por ejemplo, en tu cuerpo, ¿cuáles son tus telómeros? Tu cabeza y tus pies, porque están a los extremos de tu cuerpo. A eso lo llamamos telómero, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, ahí lo tienen. Esos son los telómeros. Ahí están viendo la constricción secundaria. El centrómero es la constricción primaria, porque seguro por ahí alguien no me ha escuchado, y yo digo constricción secundaria, entonces él se va a preguntar, ¿y cuál es la constricción primaria? Ya, la constricción primaria es el centrómero. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, dependiendo de la posición del centrómero, hay 4 tipos de cromosomas. El cromosoma metacéntrico, el submetacéntrico, el acrocéntrico y el telocéntrico. El metacéntrico es el que tiene el centrómero justo en la mitad del cromosoma. El centrómero justo en la mitad del cromosoma, ¿de acuerdo? Entonces ahí tienes el cromosoma metacéntrico. El submetacéntrico tiene el centrómero un poquito más hacia arriba que hacia abajo. Entonces, mira, en el metacéntrico P y Q son iguales, pero en el submetacéntrico P es menor que Q. Es un poco más pequeño que Q. En el acrocéntrico, el centrómero se ha movido casi hasta el extremo, casi hasta el telómero, ¿de acuerdo? Se ha movido casi hasta el extremo del cromosoma, ¿de acuerdo? El centrómero. Entonces, por eso lo llaman acro, sin cromátida o sin brazo, ¿de acuerdo? Está perdiendo el brazo, justamente porque el centrómero se ha movido hasta esa posición. Bien, y por último, el telocéntrico es cuando el centrómero ha llegado al extremo, o sea, ha llegado al telómero, al extremo del cromosoma, a la parte más extrema del cromosoma. Entonces, hay 4 tipos, ¿de acuerdo? Metacéntrico, a ver si lo recordamos de esta manera. Metacéntrico es P igual a Q. P igual a Q. Submetacéntrico es P menor que Q. Acrocéntrico es donde P se pone semejante o igual a 0. O sea, no es todavía totalmente desaparecido, pero es semejante o igual a 0, ¿de acuerdo? Y el telocéntrico ya no hay P, solamente queda Q. No hay P, solamente queda Q. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, el número cromosómico. De acuerdo a esto, nosotros sabemos que tenemos un número par cromosómico. El número par cromosómico es el que identifica la especie. En el caso del humano, nosotros tenemos 23 pares, o sea, son 46 cromosomas. Es un número par y representa el número cromosómico de la especie. Ahora, dependiendo de esto, tenemos el número cromosómico somático, que es el número de cromosomas que vamos a encontrar en cualquier célula de tu cuerpo. Cualquiera. Busca cualquier célula de tu cuerpo y le busca los cromosomas y tiene el número cromosómico somático, que lo representamos como 2N y es el número diploide. Número diploide, así lo llamamos, número diploide. ¿De acuerdo? Entonces, el número cromosómico gamético, ¿de acuerdo? Es el número que encontramos solamente en los gametos. Esto significa
que si eres hombre, solamente en tus espermatozoides, y si eres mujer, solamente en tus ovocitos. Ese es el número cromosómico gamético, que lo representamos por N y es el número haploide, ¿de acuerdo? El número haploide, ¿de acuerdo? Entonces, el número cromosómico somático es el diploide y el número cromosómico gamético es el haploide, ¿de acuerdo? El número cromosómico básico es el número básico de cromosomas de la especie. Generalmente es el mismo número haploide, el mismo número haploide. Y lo que quiero que quede claro es, número diploide es el número par y el número haploide es la mitad del número cromosómico diploide. ¿Dónde encuentro el número diploide? En cualquier célula de mi cuerpo. ¿Dónde encuentro el número haploide? Solo en los gametos, o sea, en óvulos y en espermatozoides. Se acabó. Y aquí lo tienen. Aquí lo tienen. Células haploides, óvulos y espermatozoides tienen la mitad del número cromosómico y células diploides son células somáticas, donde está el número completo de cromosomas. Lo encontramos en cualquier célula de tu cuerpo. Cualquiera va a tener este número cromosómico, diploide. Menos, lógicamente, los óvulos y los espermatozoides. Muy bien. Ahora, acá tienen una pequeña lista de números cromosómicos de una gran cantidad de individuos. Está del hombre, está del chimpancé, está del caballo, del perro, del gato, de la rata, del pollo, del pavo, de la rana, del mosquito, del cangrejo, ¿de acuerdo? Y al otro lado tienen vegetales como el pino, el rábano, la alberja, el pepino, el algodón, la papa, el tomate, el tabaco, el trigo, la cebada, el centeno, el arroz, ¿de acuerdo? Las levaduras y algunas algas verdes, ¿de acuerdo? Entonces, esos son los números cromosómicos diploides. Ahí está, 2N, dice diploides. Pero sabemos que el número haploide es la mitad del número cromosómico. Si aquí te están dando algunos ejemplos, el humano tiene 46 y su número haploide es 23, la rana tiene 26, su número haploide es 13, el arroz tiene 24 y su número haploide es 12. Haploide significa que tiene la mitad del número cromosómico. Ahora, muchachos, ¿qué es el cariotipo? Te lo cuento rapidito. La citogenética es una rama de la biología, la citogenética es una rama de la biología que estudia a los cromosomas de las diferentes especies, porque en realidad estudia las especies, ¿de acuerdo? Entonces, la citogenética es una rama que estudia a los cromosomas de una especie. El cariotipo es el resultado de este estudio. Lo que hacen es sacar los cromosomas del individuo y los ordenan por tamaño y por forma, ¿de acuerdo? Y forman un ordenamiento cromosómico de mayor tamaño a menor tamaño y a esa estructura o ese ordenamiento lo llamamos cariotipo. ¿De acuerdo? Cariotipo. Muy bien. ¿Cómo se obtiene un cariotipo? Aquí tienes un dato para que puedas darte una idea de lo que vas a hacer. El cariotipo lo obtienes de tu sangre. En tu sangre te sacan un poco de sangre, separan a los glóbulos rojos de los glóbulos blancos, ¿de acuerdo? Y los glóbulos blancos, ¿de acuerdo? Los glóbulos blancos son básicamente estimulados a que entren en división celular. Una vez que han entrado en división celular, le agregan colchicina, que es la que bloquea la formación del uso acromático. Una vez que ya tengo a la célula hinchada y está en metafase, ha formado cromosomas, pero está en metafase y no los puede separar, estas células se hinchan, se centrifugan y luego se fijan, ¿de acuerdo? Y se las tiñen, ¿de acuerdo? Y esto la colocan en una lámina. Esa lámina la llevan al microscopio. Cuando están en el microscopio, van a poder ver a las células que se han reventado y ahí tienes a los cromosomas en una posición. Entonces, lo que hacen es, toman una fotografía de estos cromosomas y luego los recortan. Y al recortarlos, las van ordenando. Y cuando las ordenan, colocándolas de acuerdo a la posición de su centrómero, vamos a formar el cariotipo. O sea, esta es la forma como se trabaja. De tu sangre sacan los glóbulos blancos son estimulados a que entren a mitosis, hacen la duplicación cromosómica, hacen profase, llegan a metafase, pero antes de que lleguen a metafase les aplican una sustancia que es la colchicina. La colchicina es una sustancia cancerígena que va a producir el bloqueo de la formación del uso acromático. Entonces, la célula no hace uso acromático, no produce el uso acromático,
y los cromosomas se quedan dentro del núcleo sin poder repartirse. Entonces, en ese momento, tú coges a la célula, la tiras o la haces que se gotee sobre una lámina, la célula cae sobre la lámina, se revienta y quedan los cromosomas pegados a la lámina. Esto lo llevas al microscopio, en el microscopio empiezas a observar, buscas la mejor imagen, le tomas una fotografía, recortas a la fotografía y obtienes el cariotipo. Y lo que obtienes es esto. Aquí está. El ordenamiento que estás viendo hacia la izquierda es el cariotipo. Si te estás dando cuenta, esos cromosomas se han obtenido de recortar el cromosoma. Lo han recortado de la fotografía y los han ordenado. Y ahí tienes al cariotipo humano. El cariotipo humano está formado por 7 grupos de cromosomas divididos por su tamaño y por la posición del centrómero. Dentro del cariotipo humano se han identificado cromosomas metacéntricos, submetacéntricos, acrocéntricos, pero no hay telocéntricos. El humano no tiene telocéntricos. ¿Estamos de acuerdo? No tiene telocéntricos. Entonces, ahí tienes la diferencia y esta es la particularidad. Ahora, las técnicas de microscopía han variado y ahora, por ejemplo, hacen esto. Tiñen a los cromosomas de colores para poder agruparlos más fácilmente. Entonces, eso es lo que se hace, mira, y después, mira lo que tienes, un cariotipo a colores, pero ya es más fácil emparejarlos, porque estás solamente buscando el cromosoma del color y los unes después de recortarlos. ¿Viste? Esta es otra técnica que se utiliza. Ahora, este es un cariotipo normal, y ahí estás viendo el cariotipo masculino y femenino. ¿Por qué nos damos cuenta que es macho o que es, perdón, hombre y mujer? ¿Quién me dice cuál es la diferencia que vemos en un cariotipo de hombre y de mujer? ¿Qué es lo que tendríamos que ver? ¿Quién me ayuda? Tamaño. No es el tamaño. ¿Qué es lo que tendríamos que ver? X y Y. Claro, exacto. Tendríamos que ver los cromosomas sexuales. Si el cariotipo tiene un X y un Y, estamos hablando de un hombre. Y si vemos al XX, estamos hablando de una mujer. Porque si ustedes le quitan los cromosomas sexuales, o sea, si solamente consideran los 22 cromosomas y no consideran los cromosomas sexuales, el cariotipo es idéntico, no tiene diferencia. Son igualitos. La única diferencia que hay entre hombre y mujer es el tamaño, bueno, el cromosoma Y que está en el hombre y el cromosoma X que está en la mujer. Esa es la única diferencia. Por lo demás, somos idénticos. Así que la única diferencia es ese pequeño cromosoma. Incluso el hombre lo tiene más pequeño y la mujer lo tiene más grande, para decirlo de alguna manera, ¿de acuerdo? El hombre tiene un cromosoma muy pequeño, que es el cromosoma Y, y la mujer tiene los 2 cromosomas X, que son grandes en realidad. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Muy bien. Ahora, eso es cariotipo. Eso es cariotipo. Ahora, si yo cojo al cromosoma y lo dibujo, o sea, lo dibujo y le coloco todas las bandas que va a presentar en su estructura, ese dibujo lleva el nombre de ideograma. Ese es el famoso ideograma, ¿de acuerdo? El ideograma es el dibujo de los cromosomas. El dibujo. Cariotipo es la fotografía recortada y ordenada de los cromosomas de mayor a menor tamaño, tomando en cuenta su centrómero, ¿de acuerdo? O la parte central, ¿de acuerdo? Pero el ideograma es el dibujo de estos cromosomas, y es como si tuviera cada uno un código de barras, como lo estás viendo ahí. Es como si estuvieras viendo un código de barras, y eso identifica a cada cromosoma. Te doy un dato también importante. El cromosoma X está en el grupo C. El cromosoma X está en el grupo C por tamaño y por forma. Y el cromosoma Y está en el último grupo, en el G. El cromosoma Y está en el G, por su tamaño también, que es muy pequeño. Entonces, eso recuérdenlo, por favor. Ahí están los 7 grupos cromosómicos, A, B, C, D, E, F, G. Y están los pares cromosómicos. El grupo A tiene del par 1 al par 3, el B tiene del par 4 al par 5, el C tiene del 6 hasta el 12, es el grupo más grande, incluyendo al cromosoma X. El D tiene al par 13, 14 y 15. El E tiene al par 16, 17 y 18. El F tiene el 19 y al 20. Y el G tiene el 21 y al 22 más el Y. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es lo importante y eso es lo que quiero que recuerden ahora. Punto. Entonces, ya tienen cromosoma, ya saben que es cariotipo y todas las características. Bien, muchachos. Ahora entramos a nuestro tema de esta semana. El tema 10.
Para entrar al tema 10, yo necesito que ustedes estén ya bien listos y preparados, porque si ustedes están todavía con ciertas dudas acerca de las estructuras que vamos a conversar ahora, pues nos vamos a perder en el camino. ¿Por qué? Porque para hablar hoy día de las propiedades de los ácidos nucleicos, vamos a hablar del dogma central de la biología y vamos a hablar de cómo los ácidos nucleicos se duplican y forman parte de la síntesis de proteínas. Entonces, si no tenemos una idea clara, nos vamos a perder. ¿De acuerdo? Entonces, para esto, lo primero que tengo que recordarles, o lo primero que ustedes tienen que tener en mente, es básicamente la estructura del ADN. Ahí quiero que me ayuden. La estructura del ADN, ¿de acuerdo? Díganme, ¿cómo es el ADN? A ver, recuérdenlo, ¿cómo es el ADN? ¿Quién me ayuda? ¿Cómo es el ADN? ¿Quién me ayuda, por favor? ¿Quién me ayuda? ¿Cómo es el ADN? Ya. La forma tridimensional yo la entiendo. Lo que quiero que me digas claramente es lo básico. El ADN está formado por bases nitrogenadas. ¿Cuáles son las bases nitrogenadas del ADN? Adenina, timina, guanina y citosina. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, el ADN está formado por ácido fosfórico y un azúcar. ¿Cómo se llama el azúcar? Pentosa. No, ¿cómo se llama el azúcar? Del ADN. Lo que me has dicho es cierto, es una pentosa. No, pues muchachos, no. Ribosa. No, muchachos, les voy a pegar, ¿eh? Por Dios que sí. Los ácidos nucleicos tienen un azúcar. El azúcar es una pentosa. Lo que me has dicho es correcto. Pero lo que quiero que me digas es, ¿qué pentosa? ¿Cómo se llama esa pentosa? Que forma parte del ADN. Ahora sí, la desoxirribosa. En el ADN está la desoxirribosa. Muy bien. Entonces, tiene las bases nitrogenadas, tiene la pentosa, que es la desoxirribosa, y tiene el ácido fosfórico. Una pregunta más. ¿Cuántas cadenas tiene el ADN? 2. ¿Cuántas cadenas de polinucleótidos tiene el ADN? ¿Cuántas? Díganme, lo dijiste. Dos. Muy bien. ¿Paralelas o antiparalelas? Antiparalelas. Antiparalelas. ¿Qué significa eso de antiparalelas? Una va de 3 a 5 y la otra de 5 a 3. Muy bien, muy bien. Una va de 3 a 5 y la otra va de 5 a 3. Excelente. Si no lo recuerdan, eso de 3 a 5 y 5 a 3 es básicamente la posición de las bases de las pentosas. El carbono 3 y el carbono 5. Recuerda que el carbono 3 está arriba y el carbono 5 está abajo. ¿De acuerdo? No, el carbono 3 está abajo y el carbono 5 está arriba. Y se unen a través de un enlace fosfodiéster de 3 a 5, 3, 5, 3, 5. ¿De acuerdo? Y la otra cadena va invertida de 5 a 3, 5 a 3, 5 a 3. Por eso la llamamos así. Muy bien. Doble cadena, una de 3 a 5, otra de 5 a 3. ¿Cómo se mantienen unidas las cadenas? Puentes de hidrógeno. ¿Cómo se mantienen? A través de los puentes de hidrógeno, ¿entre quién? Bases nitrogenadas. Entre las bases nitrogenadas. La adenina, ¿con quién se une? Timina. Con la timina. ¿Y la citosina con la? Guanina. Muy bien. La adenina con la timina y la citosina con la guanina. Suficiente con eso. Ya entendemos qué es el ADN. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿qué relación existe entre el ADN y el ARN? ¿Qué relación existe entre el ADN y el ARN? Son ácidos nucleicos ambas. Ya, pero ¿qué relación existe? Los dos son ácidos nucleicos, lo acepto. ¿Pero hay alguna relación o cada uno es independiente? La citosina y guanina. No necesariamente. Relación a nivel funcional. Claro, a nivel estructural, no. A nivel estructural, no, porque, por ejemplo, lo único que tienen en común es el ácido fosfórico y la citosina y la guanina. Lo que dijo su compañera, eso es verdad. Pero hay otra relación importante que también se las hemos comentado y ustedes sí pueden recordarlo. ¿Qué relación hay entre el ADN y el ARN? ¿Tienen caracteres hereditarios? Tienen que ver con los caracteres hereditarios. Muy bien. ¿El ADN se forma a partir del ARN o el ARN se forma a partir del ADN? ¿De dónde viene quién?
El ARN viene del ADN. Ah, ¿ves? Entonces hay una relación importante. El ARN no se puede formar solo y se forma a partir del ADN. El ADN le da origen. Entonces, ese concepto es lo que tenemos que conversar hoy día. Ver cómo se relacionan. Cuando hablamos de ARN, ¿cuáles son sus bases nitrogenadas? Bases nitrogenadas del ARN. Adenina, uracilo, citosina y guanina. Citosina y guanina. Muy bien. ¿Cuántas cadenas de polinucleótidos tienen? Una sola. Muy bien. ¿Y de dónde a dónde va? ¿De 3 a 5 o de 5 a 3? 5 a 3. De 5 a 3. Siempre va de 5 a 3, porque se ha copiado a partir del ADN. Y eso es justamente lo que vamos a conversar hoy día, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que les tengo que conversar es esto. El dogma central de la biología. ¿Qué es el dogma central de la biología? Fue propuesto en 1957 por Francis Crick, ¿de acuerdo? Acuérdense que Watson y Crick en 1953 proponen la estructura de los ácidos nucleicos, en este caso proponen la estructura del ADN, pero Crick en 1957 dice que hay una relación entre el ADN y el ARN y que este es lo que permite el flujo de la información genética. El ADN es el depósito de la información genética. El ADN da origen al ARN y el ARN da origen a la proteína. Y es la única forma, ¿de acuerdo? Básicamente, a ver, les cuento. Lo que pasa es que la única forma de que el material genético se exprese y salga del ADN y empiece a funcionar dentro de la célula es a través de este proceso. ADN, ARN, proteínas. Ustedes ya saben que el ADN es el que lleva el depósito de los genes. Estos genes tienen que ser copiados y tienen que ser traducidos y dar origen a una proteína. Y justamente ese es el proceso que están viendo ustedes hacia la derecha. Cuando el ADN da origen al ARN, se le llama transcripción. Cuando el ARN da origen a una proteína, lo llamo traducción. ¿De acuerdo? El asunto aquí básico es que la transcripción y la traducción son los que sirven para la síntesis de proteínas. ¿De acuerdo? Para la síntesis de proteínas. Ahora, también plantea que el ADN se puede autoduplicar. O sea, el ADN sí puede duplicarse. Y eso es lo que nosotros encontramos como base para la mitosis. Cuando una célula se quiere dividir, lo primero que tiene que hacer es duplicar su ADN para que tenga una copia y luego lo pueda repartir en células iguales y pueda obtenerse básicamente dos células hijas iguales. Entonces, entiendan eso. La transcripción y la traducción son parte de la síntesis de proteínas y el ADN se puede replicar o duplicar. Y eso es importante para la división celular. Pero después de encontrar el dogma, ¿de acuerdo? Se descubrió otro dato importante. El dogma es ADN, ARN, proteínas. Pero hay ciertos virus que esto lo hacen al revés. ¿De acuerdo? Hay ciertos virus que lo hacen al revés, como por ejemplo el virus del SIDA. Entonces descubrieron que hay unos virus que les dieron el nombre de retrovirus. ¿Y por qué les dieron el nombre de retrovirus? Porque son virus que pueden convertir su ARN a ADN y hacen una transcripción inversa o retrotranscripción. ¿Estamos de acuerdo? Retrotranscripción. Esa es una modificación del proceso que algunos virus utilizan para poder obtener ácidos nucleicos y poder trabajar y poder producir nuevos virus posteriormente. Entonces, ahí tienen el dato, muchachos. Esta es la característica. Y ahí tienen el famoso dogma central de la biología. El dogma central es el ADN da origen al ARN por transcripción y el ARN da origen a una proteína por traducción. Y el ADN se puede autoduplicar o se puede autorreplicar, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, lo primero que vamos a ver hoy día es la replicación del ADN. Cómo se replica el ADN, ¿de acuerdo? Vamos a dar algunos datos y después te lo voy a explicar. ¿Por qué es importante esto? La unidad de información genética es el ADN y lo tenemos en todas las células, metido dentro del núcleo, formando la cromatina. ¿De acuerdo? Bien, la cantidad, tamaño y distribución de los genes
varía de acuerdo a la especie, ¿de acuerdo? Cada especie tiene una cantidad de genes y una cantidad de ADN en su estructura. En el hombre, el número de genes que codifican proteínas se calcula que es tan solo el 3% del ADN, siendo el resto secuencias reguladoras y estructurales. Mira lo que está diciendo acá, que solo el 3% de los genes están funcionando y el resto de la cromatina está formando parte de la estructura o está regulando las funciones. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, la comprensión de los mecanismos de almacenamiento y de las formas de utilización de la información ha servido para entender muchas de las incógnitas sobre la estructura y la función celular. La célula realiza esta actividad a través de rutas llamadas información genética, ¿de acuerdo? Información genética. Y estas vías constituyen el principio fundamental de la genética molecular. La replicación del ADN. Las propiedades de la replicación son básicamente iguales en todos los seres vivos, y siendo así que la mayoría de los estudios se han hecho en bacterias, en Escherichia coli, y vamos a describir el proceso a nivel de una bacteria, ¿de acuerdo? A nivel de una bacteria. A ver, lo primero que vamos a hablar acerca de la replicación del ADN es que vamos a obtener un nuevo ADN. De un ADN vamos a obtener nuevos ADN. Lo que estás viendo ahí en la figura, tú tienes un ADN, ese ADN se abre y se copia, y al final tienes dos ADNs de uno. ¿De acuerdo? Esa es la replicación. Es lo primero que tienes que recordar de la replicación. Ahora, ¿qué características tiene esta replicación? Las primeras características, ¿de acuerdo? Mira, escucha. La replicación del ADN es un proceso semiconservador. ¿Qué significa semiconservador? Que se mantiene una cadena original y se sintetiza una nueva cadena. Si estás viendo en el esquema, para que lo entiendas más rápido, mira la cadena de ADN que está arriba. Ese ADN es azul o celeste, como lo están viendo ustedes. Ese ADN se abre y al final vas a obtener dos ADNs. Pero fíjate bien, esos dos ADNs hijos tienen una cadena celeste y una cadena amarilla, se podría decir. Una cadena celeste y una cadena amarilla, si se están dando cuenta. Entonces, ¿qué ha pasado? Has conservado la mitad de la cadena y has sintetizado una nueva cadena. Por eso lo llaman semiconservativa. Semiconservativa. Creo que sí lo entiende. Con el esquema creo que es más fácil entenderlo. Semiconservativa. Conservas la mitad de la cadena original y sintetizas una nueva cadena. ¿De acuerdo hasta ahí? Muy bien, muchachos. Bien. La replicación del ADN empieza en un punto y es bidireccional. Se hace en las dos direcciones. Las dos cadenas de ADN se replican al mismo tiempo y comienzan en un punto denominado origen. En dicho punto el ADN se desenrolla, se abre y forma una estructura que se le llama horquilla. ¿De acuerdo? En el caso de la bacteria que tiene un cromosoma circular, el punto se le llama sitio ORI. Igual se le va a encontrar en todas las demás ADN, sitio ORI. Pero eso es lo que pasa. Se inicia en un punto y se hace de manera bidireccional. Eso es importante, se hace de manera bidireccional. Tercero, la replicación es bidireccional, comienza en un punto de la molécula de ADN, el proceso se desarrolla hacia los dos extremos de la cadena. En cada lazo, los extremos o horquillas de replicación avanzan en el proceso de síntesis hasta completar la copia. ¿De acuerdo? En el término 4, la síntesis de ADN se desarrolla en dirección 5', 3', que es la dirección en la cual actúan las enzimas, ¿de acuerdo? Esto determina que la cadena molde, que tiene de 3 a 5, va a crear una cadena de 5 a 3. Eso es la cadena normal. Pero hay la otra cadena que va de 5 a 3, Debería copiar la cadena de 3 a 5, pero no lo puede hacer así, porque las enzimas bloquean el proceso. Por eso es que dicen que una cadena se sintetiza de manera continua y la otra se sintetiza de manera discontinua. Entonces, ahorita te la voy a explicar, solamente te estoy dando las propiedades. ¿Cuáles son las características o principales propiedades de la replicación? Ya te lo dije. Es semiconservativa, es bidireccional, ¿de acuerdo? Es semiconservativa, bidireccional, se inicia en un mismo punto, ¿de acuerdo? Y se hace de manera conservativa se hace de manera discontinua y
semidiscontinua. Continua y semidiscontinua. Muy bien. En una cadena, inicialmente se inicia, ¿de acuerdo? En una cadena que se hace la síntesis continua, la cadena de ADN nueva se sintetiza de manera así, lineal y continua, pero en la otra, que se hace de manera discontinua, aparecen unos pedazos de ADN llamados fragmentos de Okazaki. Fragmentos de Okazaki, ¿de acuerdo? Los descubrió justamente este biólogo y le puso su nombre. Son fragmentos de Okazaki en la síntesis discontinua. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué enzimas participan de la replicación del ADN? Tenemos a la ADN polimerasa. Esta ADN polimerasa es la que va a ir pegando los nucleótidos poco a poco. Los nucleótidos poco a poco, ¿de acuerdo? Entonces la ADN polimerasa necesita una cadena molde para poder ir pegando y va adicionando básicamente, va adicionando poco a poco los nuevos nucleótidos. ¿Qué más? Necesita un cebador, esto es importante. Un cebador es un pedazo de ARN que le va a dar, como quien dice, que le va a leer el código, que le va a decir, pon esto o pon esta base y anda pegando esta base, es la que va a ir dirigiendo el proceso. Lo llamamos ARN cebador o primer también, ARN cebador o primer. La síntesis siempre se hace de 5' a 3', siempre se hace de 5' a 3', ¿de acuerdo? ¿Qué significa esto? Esto significa que se adicionan nucleótidos siempre al extremo 3', siempre al extremo 3', ¿de acuerdo? Ahora, la velocidad con que se adicionan nucleótidos o procesividad se mide como el número de nucleótidos incorporados en la unidad de tiempo y es una característica propia de cada polimerasa. Además de la ADN polimerasa, hay 3 tipos de ADN, ¿de acuerdo? La ADN polimerasa 1, que es la que acabamos de hablar, la ADN polimerasa 2 y la ADN polimerasa 3. Ahora, cada una tiene una función. Si se comparan algunas características entre ellas, se puede observar que la ADN polimerasa 3 es más compleja. Está formada por 10 subunidades. Es una enzima que tiene 10 subunidades que la van a activar. ¿De acuerdo? La ADN polimerasa 1 es importante por su tarea de corrección. Es capaz de realizarlo tanto en una dirección como en la otra. ¿De acuerdo? Sintetiza en una dirección como en la otra. Y básicamente va corrigiendo los procesos que están alterados. ¿Qué otras enzimas encontramos en la replicación? Encontramos, por ejemplo, la helicasa. La helicasa es la que rompe, ¿de acuerdo? Rompe los puentes de hidrógeno y va separando las bases nitrogenadas. La topoisomerasa es la que evita que el ADN se enrolle o se enrosque o se enrede y se rompa. Evita el superplegamiento, ayudando a que el ADN se vaya abriendo y separando. Las proteínas fijadoras del ADN son proteínas que mantienen separadas a las cadenas de ADN. La primasa es una enzima que produce los primers. La primasa es la que produce los primers, que produce un segmento, ¿de acuerdo? Produce un segmento de ARN llamado cebador, que es el que va a permitir la síntesis del nuevo ADN. Y las ADN ligasas son las que se encargan de reunir o se encargan de asociar a los fragmentos, ¿de acuerdo? A los fragmentos de ADN, que son los fragmentos de Okazaki, que van uniéndose y que se van asociando para formar ya un ADN completo. Entonces, mira todas las enzimas, ¿ah? La ADN polimerasa, tenemos ADN polimerasa 1, 2 y 3, tenemos la helicasa, la topoisomerasa, las proteínas fijadoras de ADN, las primasas y la ADN ligasas. Ahora, todo esto lo vamos a ver en función. Mira lo que te he dicho. La replicación del ADN es semiconservativa. Se inicia en un punto llamado sitio ORI. Es bidireccional. Es bidireccional, ¿de acuerdo? Eso sí traten de recordarlo. Es bidireccional, ¿de acuerdo? Se sintetiza en la cadena molde que va de 3 a 5, la síntesis es continua. Y en la cadena retrasada que va de 5 a 3, la síntesis es discontinua. Y se presentan los famosos fragmentos de Okazaki. ¿De acuerdo? Las enzimas, ya te las mencioné, tenemos a la ADN polimerasa, ¿de acuerdo? Las 3 tipos, ADN polimerasa 1, 2 y 3. Tenemos a las helicasas, topoisomerasas, las proteínas que mantienen abierto al ADN, que son las proteínas fijadoras, la primasa que produce el primer o cebador, y la ADN ligasa,
es la que va a ayudar a la unión de los fragmentos. Entonces, ahora apliquemos esto y veamos cómo se da la síntesis. Bien, aquí va. La replicación. En la replicación se van a dar tres fases de la replicación. Primero, la fase de inicio. El origen de la replicación es un sitio del ADN que se le llama sitio ORI. Es rico en adeninas y timinas. Rico en adeninas y timinas. Este sitio es reconocido por la ADN polimerasa 3, que tiene la subunidad beta, que le permite reconocer el sitio ORI. Entonces, en el ADN hay un espacio llamado sitio ORI, rico en adeninas y timinas. Este sitio ORI es reconocido por la enzima ADN polimerasa 3, que va y se pega ahí, se pega. Muy bien, una vez que se ha pegado, ahora vamos a formar la burbuja de replicación llamado replicón o duplicón. ¿Cómo se forma la burbuja de replicación? Ya, empezamos con la enzima helicasa. La helicasa viene y empieza a romper los puentes de hidrógeno. Rompe los puentes de hidrógeno. ¿De acuerdo? Y el ADN se empieza a abrir, formándose como una horquilla. ¿De acuerdo? Luego viene la topoisomerasa y empieza a relajar los extremos para evitar que el ADN se enrede. ¿De acuerdo? Y luego vienen las proteínas SSB, que son las proteínas que mantienen abierta la horquilla y hacen que se forme la horquilla de replicación. Aquí lo tienes. Esto es lo que más o menos ocurre. Tú tienes el ADN. En el ADN, ¿de acuerdo? Se ha encontrado el punto de origen. Mira, se encontró el punto de origen. Las enzimas, la helicasa viene, rompe los puentes de hidrógeno y las topoisomerasas actúan en los extremos de la cadena, ayudando a que el ADN no se enrede y así poco a poco el ADN se va abriendo y ahí has formado la horquilla de replicación. Lo que estás viendo ahí como X son las proteínas SSB que mantienen abierta a la cadena y evitan que el ADN vuelva a asociarse. Eso es lo que pasa. Punto de origen, viene la ADN polimerasa 3 y lo reconoce, luego viene la helicasa, rompe puentes de hidrógeno, la topoisomerasa evita que se enrede el ADN y las proteínas SSB mantienen abierta a la cadena. Entonces, tú vas a tener algo así. ¿De acuerdo? Mira, ahí está actuando la helicasa que está rompiendo los puentes de hidrógeno. La ADN polimerasa ya marcó dónde se inicia el proceso. Entonces, el ADN se empieza a abrir, ¿de acuerdo? Y la topoisomerasa evita el enredamiento o que el ADN se enrede. Que el ADN se enrede. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a tener algo así. Ahí tienes. Mira solamente las dos figuras que están hacia la izquierda, que es hasta donde hemos llegado. Tienes el ADN y ahora el ADN se ha abierto. Eso que estás viendo allí se le llama burbuja de replicación o horquilla de replicación. Se ha abierto, se abrió el ADN. Eso es lo importante, que el ADN se abrió. Ahora ya podemos empezar la síntesis. ¿De acuerdo? Entonces, mira, ADN polimerasa reconoce el sitio ORI. La helicasa rompe puentes de hidrógeno. La topoisomerasa evita el enredamiento de las cadenas y las proteínas SSB mantienen a las cadenas abiertas. Se abrió el ADN. Hemos formado la horquilla de replicación. Sigamos. Ahora nos vamos a la fase de elongación. En la fase de elongación es la síntesis del ADN. O sea, vamos a formar el ADN. Pero para formar el ADN, yo necesito un primer o cebador que me va a guiar y me va a decir qué es lo que tengo que pegar. ¿Estamos de acuerdo? Pero acá viene un dato importante. Cuando tú abres la cadena, te das con la sorpresa de que el ADN tiene dos cadenas, pues eso ya lo sabías. Una cadena que va de 3 a 5 y una cadena que va de 5 a 3. ¿Me entiendes? Una cadena que va de 3 a 5 y una cadena que va de 5 a 3. Bien. Yo tengo que formar un primer, ¿de acuerdo? El primer es un pedazo de ARN que se sintetiza por una enzima llamada primasa. Esta enzima llamada primasa sintetiza el primer en sentido 5'3'. Siempre en sentido 5'3'. ¿De acuerdo? Siempre en ese sentido. Entonces, vamos acá. En la burbuja de replicación, en la burbuja que acabamos de abrir, viene la enzima ARN primasa a formar el ARN cebador o primer, siempre en sentido 5'3'. En la cadena molde que va de 3 a 5,
escúchame bien, en esa cadena molde que va de 3 a 5, solamente forma un solo primer, forma un ARN cebador. ¿Por qué? Porque lo normal es que una cadena va de 3 a 5 y la otra va de 5 a 3. Entonces, si yo tengo la cadena de 3 a 5 y vengo con mi ARN primasa y le formo el primer de 5 a 3, estoy creando las cadenas antiparalelas. Entonces, eso es normal. Por lo tanto, solamente se forma un primer, un ARN cebador o primer. Pero en la cadena retrasada que va de 5 a 3, yo voy a ir y le voy a sintetizar un pedazo de 5 a 3. Eso es imposible, porque lógicamente el ADN siempre va en doble cadena y en sentido antiparalelo. Entonces, como no lo puede hacer en ese sentido, lo hace invertido, pero lo tiene que ir haciendo de a pocos. Y por eso es que en la cadena retrasada que va de 5 a 3, se sintetizan varios primers o varios ARN cebadores. Entonces, recuerda, en la cadena molde que va de 3 a 5, sintetizo un solo primer, pero en la cadena retrasada que va de 5 a 3, sintetizo varios primers, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, vamos. Una vez que ya tengo los primers, el primer deja su extremo 3 libre, o sea, el primer o ARN cebador deja su extremo 3 libre, y la ADN polimerasa 3 es la que va a ir pegando poco a poco los nucleótidos. En la cadena molde, que es la cadena de 3 a 5, que tiene un solo primer o un solo ARN cebador, la ADN polimerasa va adicionando nuevos nucleótidos en el sentido 5', 3'. Y por eso dicen que es una cadena continua. Por eso dicen que es una cadena continua o una síntesis continua, porque empieza y termina sin ningún problema, porque lo está haciendo en forma antiparalela. Pero en la cadena retrasada, que va de 5 a 3, el ADN tiene que sintetizarse en paralelo de 5 a 3. Eso es imposible, no lo puede hacer. Entonces, lo que explican es que la síntesis se hace en pequeños fragmentos. Como tiene varios primers, vas a sintetizar diferentes pedazos de ADN, diferentes pedacitos. Y esos pedacitos son llamados fragmentos de Okazaki. Como no lo puedes hacer de manera continua, lo tienes que hacer en pequeños fragmentos, ¿de acuerdo? Entonces vas sintetizando el ADN en pequeños fragmentos y esos pedacitos se llaman fragmentos de Okazaki. Entonces, en la cadena molde de 3 a 5 se sintetiza de manera continua, pero en la cadena retrasada de 5 a 3, como no lo puede hacer de manera paralela, lo hace en pequeños pedazos y genera los fragmentos de Okazaki. ¿De acuerdo? Aquí lo tienes. En la cadena que va de 3 a 5 se sintetiza de manera continua, de 5 a 3, ¿de acuerdo? Pero en la cadena que va de 5 a 3, la síntesis se hace en pequeños pedazos y son los fragmentos de Okazaki. Y por eso dicen que la duplicación del ADN es discontinua. Por eso dicen que es discontinua, porque estamos generando en una cadena la síntesis discontinua con fragmentos de Okazaki. Creo que estamos de acuerdo hasta ahí. Bien, aquí lo están viendo también. En la cadena de 3 a 5, la síntesis se hace de manera continua, pero en la otra cadena se van formando los famosos fragmentos de Okazaki, que lo que tienen que hacer es en realidad sintetizar de manera inversa, y es ahí donde viene el problema. Como lo sintetiza de manera inversa, tiene que ir sintetizándolo en pedacito, y a eso lo llamamos fragmentos de Okazaki. ¿De acuerdo? Muy bien, sigamos. Vamos a terminar. Terminamos en el otro extremo, porque ya les dije que es básicamente una duplicación, una duplicación que se hace en doble sentido, ¿de acuerdo? Entonces terminamos en el otro extremo, Entonces, en la cadena molde se sintetiza de manera continua, pero en la cadena retrasada se sintetizan los fragmentos de Okazaki. Bien, ¿qué es lo que va a pasar al final, muchachos? Aquí está, vamos. Al finalizar la síntesis, la ADN polimerasa 1, se mete dentro de la cadena y elimina a los primers. Si ustedes recuerdan, los primers son ARN. Entonces, dentro del ADN no puede haber ARN. Entonces, la ADN polimerasa va y se mete y saca los primers.
ese espacio vacío es llenado por la misma ADN polimerasa 1, que llena esos espacios, o sea, coloca los nucleótidos que se faltan ahí, ¿de acuerdo? Pero todavía siguen siendo fragmentos separados. Luego viene la ADN ligasa, y une a los fragmentos de Okazaki, generando la cadena continua. Y ahora ya tenemos la duplicación del ADN terminada. Dicen que la duplicación del ADN es semiconservativa y discontinua. Semiconservativa y discontinua. Discontinua, ¿por qué? Porque genera fragmentos de Okazaki. Semiconservativa, ¿por qué? Porque conserva una cadena y sintetiza una nueva cadena. Esto es lo que nosotros podríamos ver en el ADN. Este es el ADN de una bacteria, que es lo que se estudió en realidad. Si te fijas, está el sitio ORI, se forma la horquilla de replicación, la síntesis es bidireccional, y mira, termina en el otro extremo duplicando al ADN. Y ahora tienes dos ADNs, ¿de acuerdo? Dos ADNs que se han separado, ¿de acuerdo? Y ahí tienes, conservando la mitad de la cadena y sintetizando una nueva cadena. Punto, aquí lo tienes. Acá hay tres modelos que se plantearon para explicar cómo se sintetizaba el nuevo ADN, ¿de acuerdo? Hablan del modelo conservativo, del semiconservativo y del modelo disperso. De los tres, el más aceptado y el que ahora se sabe que se cumple es el semiconservativo, el que les expliqué. Miren la cadena azul, cuando se divide genera un ADN con cadena azul y celeste y siempre se conserva la mitad de la cadena, ¿de acuerdo? ¿Hasta ahí? Muy bien, muchachos. Ahora, ¿hay mecanismos de reparación del ADN? Sí. Durante la duplicación del ADN, ¿pueden ocurrir errores? Sí. ¿De acuerdo? Y estos errores se les llama mutaciones del ADN. Esta mutación se produce sobre el ADN y hay dos tipos de mutaciones. Hay una mutación que la llaman mutación silenciosa, que no tiene efectos, o sea, puede producirse un cambio en la base nitrogenada, pero no te va a causar ningún efecto, o sea, no te causa daño. Pero hay unas mutaciones que pueden ser favorables o desfavorables a las células. Esas mutaciones que son raras, pero que sí pueden generar daños a la célula, ¿de acuerdo? Y hay varios tipos de este tipo de mutaciones. Por ejemplo, estás sustituyendo una base por otra, estás produciendo la transición, ¿de acuerdo? Estás produciendo una transversión. Una transición es si el cambio es de una base por otra del mismo grupo, o sea, una base púrica por una base púrica o por una base pirimídica por una base pirimídica. Transversión es cuando cambias una base púrica por una pirimídica, ¿de acuerdo? O viceversa. Una inserción es cuando un par de bases se adiciona. Y una delección es cuando pierdes un par de bases. Mira lo que te estoy diciendo. Estás sustituyendo una base por otra. Transición, cuando cambias una base púrica por otra púrica o pirimídica por otra pirimídica. Transversión, cuando cambias una base púrica por pirimídica o pirimídica por púrica. Inserción, cuando metes un nuevo par de bases, o delección, cuando pierdes un par de bases, ¿de acuerdo? ¿Cómo se corrige esto? Hay varias formas de corrección. La reparación del ADN es posible debido a la existencia de hebras dobles que funcionan como moldes, ya que en caso de que de una de ellas sufra algún tipo de lesión, puede eliminarse y sustituirse por una correcta, utilizando la información de la hebra complementaria. O sea, lo que hacen es reparar, eliminan ese segmento que se ha copiado mal y colocan nuevamente una nueva cadena, que es la corregida, ¿de acuerdo? Hay reparación por corte, reparación de grandes lesiones, una reparación directa o una reparación por recombinación. Lo que están viendo ahí, por ejemplo, en el esquema, es una reparación, una endonucleasa corta las hebras en los puntos próximos, separa y coloca la nueva cadena a través de una ligasa, ayudando a reparar el proceso. Entonces, hay reparación del ADN, no solamente es pensar que se daña, también se puede reparar. Entonces, esto es replicación del ADN, ¿de acuerdo? A ver, muchachos, necesito que veamos si algo de estos les ha quedado. Yo sé que a veces al principio se me marean un poco, pero no es difícil, ¿de acuerdo? Entonces, yo voy a preguntar y tú me vas a ayudar. A ver, vamos. ¿Qué características tiene la replicación del ADN? A ver, ¿qué características? De lo que acabo de decir, ¿qué características tiene? A ver, ¿quién me ayuda? Características de la replicación del ADN. Es un proceso Un proceso semiconservador. ya, semiconservativo, muy bien, sigue.
Bidireccional. Es bidireccional. Bidireccional, sigue. Comienza en el sitio ORI. Exacto, comienza en el sitio ORI, sigue. Inicia con el ADN polimerasa 3. Ya, la ADN polimerasa 3, sigue. Una cadena se sintetiza de manera continua y la otra se sintetiza de manera discontinua, formando ¿qué? Fragmentos de Okazaki, ¿viste? Ya te vas ordenando. Las enzimas, tenemos a la ADN polimerasa 1, ADN polimerasa 2, tenemos a la ADN polimerasa 3, tenemos a la helicasa, tenemos a la topoisomerasa, tenemos a las proteínas SSB, tenemos a la primasa, que es la que básicamente va a formar el primer, y tenemos a las ADN ligasa, que van a unir a las cadenas. Punto, hasta ahí lo entendemos. ¿Dónde se inicia la duplicación del ADN? En ORI. En el sitio ORI. ¿Quién lo reconoce? ¿Quién reconoce el sitio ORI? Ahí lo dice, está en la diapositiva. Léanlo nada más. La ADN polimerasa 3. Muy bien. ¿Quién viene ahora? Una vez que he reconocido el sitio ORI por la ADN polimerasa 3, ¿quién viene ahora? ¿Qué enzima? Helicasa. Helicasa, que rompe Los puentes de hidrógeno. Puentes de hidrógeno. exacto, y la cadena se empieza a abrir, ¿de acuerdo? Una vez que la cadena se empieza a abrir, ¿quién viene? La topo, Isomerasa. que hace que evita, o ¿qué evita? ¿Qué evita la topoisomerasa? Que se enrede el ADN. Que se enrede el ADN, muy bien. Una vez que ya tengo abierto el ADN, ¿quién evita que el ADN se vuelva a unir? La SSB. Las proteínas SSB, que mantienen abierta a la cadena. ¿Y qué hemos formado? La burbuja. La burbuja u horquilla de replicación. La burbuja u horquilla de replicación. Ya, hemos abierto al ADN y el ADN se abrió. Muy bien. Una vez que tengo el ADN abierto, y ahí está el ADN abierto, ¿quién viene? ¿Qué enzima viene? Primasa. La primasa. ¿Para formar qué? El ARN cebador. El ARN cebador, llamado también primer. Muy bien. ¿En qué sentido lo hace? ¿En qué sentido se va la síntesis? De 5' a 3, de 5 a 3, de 5 a 3, muy bien. En la cadena molde que va de 3 a 5, ¿cuántos primers formo? Uno. Y en la cadena retrasada que va de 5 a 3, ¿cuántos primers formo? Varios, muy bien, varios, muy bien. Una vez que ya tengo el ARN cebador, ¿quién viene? La ADN polimerasa 3 a formar el nuevo ADN. Viene la ADN polimerasa 3 a formar el nuevo ADN. En la cadena molde, ¿cómo se da la síntesis? ¿Continua o discontinua? Continua, porque empieza en un punto y termina sin detenerse, y se le llama síntesis continua. Pero en la cadena retrasada se va sintetizando de fragmento en fragmento, formando pedazos de ADN. ¿Cómo se llaman estos pedazos de ADN? Fragmentos de Okazaki. ¿Y cómo se llama la duplicación? Es una síntesis discontinua o duplicación discontinua. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en la cadena molde es continua, pero en la cadena retrasada es discontinua, formando los fragmentos de Okazaki. Para terminar la síntesis, ¿qué tengo que hacer? ¿Eliminar a quién? A los tengo primers. que sacar a los primers. ¿Quién los saca? El ADN polimerasa 1. Muy bien. Y la ADN polimerasa 1, después de sacar a los primers, deja espacios vacíos. ¿Quién llena esos espacios? ADN polimerasa 1. Exacto, la misma ADN polimerasa 1. Pero ¿quién une a los fragmentos de Okazaki? ADN ligado. Muy bien. Entonces, ahora ya tengo las dos cadenas formadas. Al final, ya tengo mi ADN duplicado. Pero digo que esta duplicación fue discontinua. ¿Por qué? ¿Por qué discontinua? Porque se formaron los fragmentos de Okazaki. Y digo que es semiconservativa. ¿Por qué? ¿Por qué semiconservativa? Porque mantiene la mitad de la cadena original. Exacto. Y sintetiza una nueva cadena. Punto. Ya más o menos le han dado la idea, ya tienen más o menos la idea. Vamos terminando ahora, muchachos. Lo que nos faltaría ver es la síntesis de proteínas, que lo vamos a ver la próxima semana.
Como siempre, dejamos algo para la próxima, pero repasen lo del ADN para que la próxima semana les pregunte y lo puedan hacer más rápido, ¿de acuerdo? Recuerden, inicio sitio ORI, viene la ADN polimerasa 3 y lo reconoce. Luego viene la helicasa, topoisomerasa y proteínas SSB. Se formó la horquilla. Una vez que tengo la horquilla, viene la ADN, la ARN primasa a formar el primer o cebador. En la cadena molde, un primer. En la cadena retrasada, varios primers. Luego viene la ADN polimerasa. En la cadena molde produce la síntesis continua y en la cadena retrasada la síntesis discontinua con los fragmentos de Okazaki. Para terminar, la ADN polimerasa 1 elimina los primers, llena los espacios vacíos, luego viene la ADN ligasa a unir a los fragmentos de Okazaki y ya tengo mis dos ADNs. La duplicación de este ADN fue discontinua por los fragmentos de Okazaki y semiconservativa porque conserva la mitad de la cadena y sintetiza una nueva cadena. Creo que eso sí, ya lo pueden entender. Les hice un resumen rapidito de eso. Entonces, ya lo tienen, muchachos. Esa es la duplicación.